en sus líneas de introducción, en el fondo es un debate sobre la esencia de la Unión Europea, que no es muy distinto de lo que dijo el comisario Borrell, que de esta crisis salimos todos los países europeos juntos o no sale ninguno. Enrique Feas, que es el ponente, es técnico comercial y economista del Estado, es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y es muchas cosas más que ahora podemos decir, pero es un gran experto en todos los temas europeos y ya participó con nosotros en un observatorio sobre el Brexit. Elena Pisonero, que va a ser la que va a preguntarle, a entrevistarle, a moderarle, es miembro del Consejo Asesor del Observatorio, preside ahora la empresa Taldiz, presidió en su momento Ispasat, fue secretaria de Estado de Comercio y, si no te enfadas, Elena, voy a decir, se enfadará conmigo, seguro, una peculiaridad especial de Elena que no la vamos a tener probablemente en ningún protagonista. Es caballero de la Legión de Honor francesa. Esperamos tus palabras, Elena. Muchas gracias, Agustín, por tu introducción y bueno, la veo hoy en confiar en mi moderación, conociéndome y además hacerlo con Enrique Feas, al que admiro mucho, por técnico comercial y economista del Estado y por el trabajo que está haciendo en el Real Instituto Elcano, que es espléndido. Bueno, toca moderar en principio en media hora para luego dar paso a las preguntas, un tema que, como bien ha dicho Agustín Valle, tiene mucha profundidad y que requeriría mucho debate, pero a mí me gustaría que de tu mano, Enrique, pudiéramos fijar los elementos clave para entender lo que debemos estar debatiendo, reflexionando en torno a Europa. Y específicamente el título ponía Eurozona, porque es el corazón del proyecto europeo, pero creo que efectivamente es muy relevante hablar de la Unión Europea en el contexto geopolítico, ¿no? Y creo que hay dos elementos que a ver cómo repartimos el tiempo, Enrique, y que me gustaría conocer tu opinión en un momento además de rabiosa actualidad, cuando hemos conocido cuál es, qué pinta tiene el fondo o la gran respuesta que ha dado la Comisión Europea a la situación. Y me parece especialmente interesante porque la presidenta de la Comisión ha planteado un fondo que lo es de recuperación del coronavirus, pero lo hace vinculándolo al futuro de la Unión Europea, con lo cual parece que sabía que íbamos a hablar tú y yo, ¿no? Y me parece muy interesante empezar a hablar, si quieres, porque yo quiero hacer el doble recorrido, ¿no? Creo que, y ya antepongo que mi posición es que me ha parecido inteligente el planteamiento de atajar algo que es urgente, que es inmediato, como es la crisis del coronavirus, pero pensando en el futuro, ¿no? Buscando esa ligazón con el proyecto europeo. Pero empecemos por ese principio, ¿no? Tenemos todavía una crisis encima de la mesa, tenemos un virus que afectó a todos, pero que nos afecta de manera diferente, y eso ha generado una serie de brechas y una serie de asimetrías que han podido llevar a pensar que Europa en su conjunto, y lo distinguiría de lo que es la Comisión y las instituciones, Europa ha respondido tarde. Yo no sé si tú tienes esa impresión. Luego, si quieres, debatimos, pero hace ya casi 2 meses y medio que empezaron los confinamientos y se ha pasado muy mal. ¿Qué impresión tienes tú? Claro, ahora ya con perspectiva, ¿no? ¿Cómo ha respondido Europa a la crisis del coronavirus? Gracias, Elena, y gracias, Agustín, por la introducción. Un placer estar aquí. Yo creo que en el fondo muchas veces tenemos a reflejar en la Unión Europea nuestras propias frustraciones. Nos gustaría que la Unión Europea fuera de una forma determinada y muchas veces cuando no reacciona exactamente como nosotros queremos decimos que ha funcionado mal. También somos un poco injustos por lo que dices, ¿no? Porque la Unión Europea al final tendemos a juzgarla por el eslabón que peor ha funcionado, ¿no? Y sin embargo yo creo que objetivamente a nivel institucional lo que es la Comisión, el Banco Central Europeo, incluso el propio Parlamento, han respondido bien, con errores iniciales, por supuesto. La Comisión pues, anduvo al principio un poco despistada, la presidenta del Banco Central Europeo
también hizo unas declaraciones desafortunadas, pero luego han ido corrigiendo el rumbo y reaccionando de forma rápida y sobre todo de forma decidida, ¿no? Comparándola con términos relativos con la pasada crisis, pues el whatever it takes no ha tardado apenas unas semanas en llegar, ¿no? Frente a los 2 años que tardó en la pasada crisis. La Comisión ha asumido dentro de sus propias competencias, que son limitadas en el ámbito sanitario, lo que ha podido hacer, ¿no? El Banco Central se ha comportado casi como un auténtico Banco Central de un Estado, saliendo al rescate de los países, evitando que las primas de riesgo subieran. Y el Parlamento también se ha portado de forma clara, donde claramente se muestran más, donde claramente se muestran más las fracturas de la Unión Europea es en el ámbito intergubernamental, en aquellas cosas que todavía no están decididas y que han de decidirse no por mayoría cualificada, como en el ámbito institucional, sino por unanimidad. Y ahí es donde el debate norte-sur, donde acreedores, deudores, donde los propios proyectos de la Unión Europea, los distintos proyectos de la Unión Europea, lo que quieren los países que sea la Unión Europea, se manifiesta de forma más cruda en el seno del Consejo Europeo. Que aún así, creo sinceramente, que no hay que ser muy pesimistas, ha hecho una serie de avances, el acuerdo del Eurogrupo que luego aprobó el Consejo de una línea especial del MEDE sin condicionalidad. En términos objetivos es un avance en el proceso de integración, es algo que hace meses podríamos haber dicho que era improbable. Y creo que, bueno, que se trata fundamentalmente de si la segunda parte, o sea, ha reaccionado bien ante la emergencia, podemos decir, queda a ver si reacciona bien ante la recuperación. Sí, porque podríamos decir que efectivamente Europa como institucionalmente ha reaccionado casi mejor que los países miembros en la consideración de Europa, ¿no? Como un jugador esencial en la gestión de la crisis, porque es el Consejo donde se ha producido la mayor, digamos, el mayor ruido, la mayor distorsión, que al final siempre decimos, bueno, nos faltan líderes, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un movimiento que a mí me gustaría romper esa lanza por la presidenta de la Comisión. Yo creo que está ejerciendo un liderazgo, a pesar de todas esas debilidades, notable, por intentar articular un poco las posiciones. Y eso me llevaría a que lo que inicialmente fue un bloque sur en el que estaba Francia, que yo creo que fue interesante para generar un debate frente a los frugales, ¿no? A los que eran más reticentes a dar una respuesta fuerte. Yo creo que el papel de Francia fue importante. ¿Y qué opinas del siguiente paso, que ha sido todo muy, muy rápido? Porque yo creo que los plazos europeos no son estos, ¿eh? Esto a mí me parece una aceleración impresionante. La propuesta franco-alemana, ¿no? Comentábamos estos días y pensé que hablabas de la industria europea, pero te referías a que efectivamente esa rueda de prensa entre Merkel y Macron planteando que aquí había que avanzar y que había que poner el dinero sobre la mesa. ¿Qué te parece ese cambio, ese eje franco-alemán que vuelve, el sur frente a los frugales? ¿Cómo ves esa articulación? Al final el liderazgo franco-alemán, como siempre, va a conseguir, ¿no?, tirar del carro. Efectivamente, lo que se demuestra son varias cosas. Primero, que sin eje franco-alemán o sin impulso acordado a nivel franco-alemán, es muy difícil que la Unión Europea avance. La propuesta franco-alemana que coincido contigo, la Comisión estaba haciendo un esfuerzo ímprobo por conseguir una serie de acuerdos. Se comportó de forma muy dura con Francia y Alemania cuando al principio rompieron el mercado único y prohibieron la exportación de material sanitario. Un error. Se ha mostrado dura, se ha mostrado decidida. Han salido los dos miembros del Consejo, Merkel y Macron, anunciando un plan ambicioso. Yo creo que es muy positivo en algunos casos y que hay que adaptar con cautela en otros. Es un plan muy generoso en el ámbito financiero, que supone, para el caso de Merkel, que dijo que en vida no veríamos, en vida de ella no veríamos eurobonos, bueno, vemos algo bastante parecido a eurobonos. Estamos viendo la mutualización de recursos a nivel de presupuesto europeo para que la Comisión emita deuda y gaste en función de la necesidad y no de la capacidad, que esa es la clave. Y vemos pues, a Merkel ejerciendo una vez más de líder con el apoyo
indudable de Francia. Lo que pasa es que en esa propuesta se entremezclan otras cosas que luego habrá que ver con cuidado, como son pues, el debate sobre los campeones europeos, sobre una estrategia de autonomía, la autonomía estratégica, que son complejos, ¿no? Vale, no, pero podemos avanzar sobre esa idea. Yo creo que efectivamente Merkel, bueno, hay que ayudarle a cambiar ese lenguaje, nunca digas nunca jamás, y hay que intentar evolucionar, y en ese sentido yo creo que ha hecho el ejercicio de liderazgo, que yo creo que es muy de agradecer. Y la presidenta de la comisión lo ha recogido muy rápido, ya estaba trabajando en ello y nos presentó ayer un fondo que en gran medida, hoy estaba leyendo artículos que han salido en el Financial Times muy positivos, debo decir, esa es una señal de que parece que hay esperanza, ¿no? En que Europa se puede hacer algo. Y decía que el fondo que plantearon ayer, y si quieres analizamos las pinceladas, damos unas pinceladas de lo que es el fondo, parte de ese paquete de 500.000 millones como una base, ¿no? Y además dice, bueno, y 250 más, ¿no? Porque y hace ese gesto de equilibrar y decir no todo van a ser transferencias, ¿no? Pero tampoco van a ser todo préstamos, ¿no? Yo creo que ese encaje, como tú bien dices, y creo que es importante señalar el tema de la financiación de ese fondo, ¿no? O sea, el fondo, efectivamente, plantea, son 2/3, 1/3, es decir, vale, son transferencias en 2/3 y 1/3 va a ser préstamos. Pero todo eso hay que financiarlo, ¿no? Y ese planteamiento lo engarza además con la nueva envolvente o el nuevo paquete presupuestario para los próximos 7 años, ¿no? ¿Cómo se financia? O sea, ¿cuán importante es la política fiscal y qué margen estamos generando para tener un presupuesto mucho más potente y para una financiación que marque una diferencia respecto del anterior, ¿no? Porque hay recursos propios, se quiere tener más recursos propios y existe esa posibilidad que tú dices que me parece fundamental de endeudarte si es necesario, no como una premisa, ¿no? Yo creo que eso es un cambio, como tú apuntas, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo vemos ese engarce con la política fiscal? Es un one-off para que no se asusten los frugales, pero estamos haciendo ya una transición, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Evidentemente es un salto importante. Hay que tener en cuenta que es una propuesta. A ver, cuando lleguen los frugales con su contrapropuesta y la discusión en el Consejo, que será el 19 de junio, en qué queda todo, ¿no? Pero desde luego es un salto, si no cuantitativo, desde luego cualitativo importantísimo. Yo creo que por eso los mercados han reaccionado muy bien. Lo que ha venido a decir la Unión Europea es si hace falta la puesta en común de recursos, si hace falta un embrión de política fiscal, aunque ya discutiremos si va a ser permanente o no va a ser permanente, por el momento no lo va a ser. Circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Y ese mensaje, o problemas europeos, requieren medidas a nivel europeo. Y ese mensaje se ha lanzado. Y ya solo por eso deberíamos estar contentos. Y no dábamos mucho porque eso pudiera ocurrir hace unas semanas. Eso está muy bien y hay que celebrarlo desde todos los puntos de vista. A nivel cuantitativo no es enorme. El presupuesto hubiera sido necesario probablemente más, al menos en términos de que no aumentaran la deuda de los Estados miembros, pero estamos hablando ya de cantidades importantes que se suman a las otras cantidades que se habían aprobado anteriormente por el impulso del Eurogrupo y tenemos pues, bueno, más de 500 millones en donaciones que suponen pues a través de un instrumento específico, un programa de recuperación y llama recuperación y resiliencia, que supone una ayuda para la transformación económica, ¿no? Que eso es también importante. Ayudar, financiar, no volver al punto de partida, sino ya avanzar en aquellos proyectos que la propia Unión Europea tenía. La idea es hacerlo de una sola vez, devolver los fondos, o sea, hacer un incremento temporal del presupuesto comunitario, llevarlo hasta el 2% de la renta nacional europea y a largo plazo, a partir de 2028 y durante 30 años, devolverlos. Devolverlos, pero no necesariamente devolverlos por parte de los Estados miembros, sino que se va a intentar que una gran parte de la devolución de esos fondos se haga a través de nuevos recursos de la propia Unión Europea. Y eso también es muy importante porque abre debates que también eran necesarios.
si podemos tener una unión monetaria sin una serie de recursos imprescindibles para ejecutar nuestras políticas. Si esos recursos se crean, aunque sea para devolver ese one-off, esos recursos ya están ahí, un impuesto digital, un carbon border tax, una serie de impuestos que se proponen, que no serán fáciles de crear porque requerirán una vez más la unanimidad, pero que ya suponen también dar un pasito más en la creación de recursos propios. Claro, porque además, pero yo estoy contigo que se van marcando unos cualitativos que no eran nada obvios, desde luego, antes del coronavirus. Yo creo que yo soy de las partidarias de hacer de la necesidad virtud. Creo que la crisis del COVID vamos, es totalmente indeseable y muy luctuosa, es terrible. Es verdad que hay que hacer de la necesidad virtud y hay que salir, y yo creo que la apuesta nuevamente que hace la Comisión es salgamos dando una respuesta europea y no tan lenta como ha podido ser en otras crisis. O sea, yo creo que es bueno positivar y efectivamente, como comentábamos, los mercados lo han recibido muy bien porque ha visto que esto era una cosa diferente, no era lo de siempre. Y ese punto de política fiscal, además, ya veremos efectivamente qué queda con el Consejo Europeo del 19 de junio, pero si se condiciona, que el tema de la condicionalidad es otro elemento importante, si se condiciona a lo que como Unión Europea hemos establecido como prioritario, ¿no? Se establece una agenda europea, esas prioridades de ser más verde, más digital y, por supuesto, social está en nuestro eje vertebral, pero esos proyectos que ya configuran una fisonomía europea propia son la condicionalidad, ¿no? Yo creo que podríamos tener una base para un nuevo círculo virtuoso en el que si hay que hacer reformas, si hay que hacer esfuerzos, que sea para construir una Europa más fuerte, ¿no? O sea, yo creo que esa condicionalidad tiene que ser bienvenida por todos, incluido por los frugales. No sé cómo ves tú la posición. Claro, porque está así planteado, no es decir, oiga, no voy a dar dinero a fondo perdido. Como tú dices, cada país va a tener que aguantar su propio esfuerzo en una gran medida, pero te voy a ayudar a transformarte para hacer una Europa más fuerte, ¿no? ¿Qué pueden plantear España e Italia? Italia es la primera que está en la lista y España muy de cerca, la verdad. Hemos salido muy, muy beneficiados, al menos en la consideración de esa necesidad. ¿Qué posición pueden tomar los frugales, en tu opinión? ¿O cómo podríamos encajar esta situación frugales sur si el dinero se va a poner para el conjunto, digamos, para un proyecto más europeo? Exactamente. Hay varios niveles de condicionalidad y que yo creo que son positivos y que, como tú muy bien dices, podrían generar un círculo virtuoso como el que tuvimos en los años 80. El problema es que venimos de una imagen de la condicionalidad asociada a la crisis financiera, ¿no? Donde unos señores de negro te vienen a decir, en unas condiciones fijadas desde el punto de vista incluso legal un poco extrañas, te vienen a decir lo que tienes que hacer y de una forma un poco, no necesariamente positiva, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por un lado, de en qué debemos gastar el dinero, que eso es muy razonable, en algo que era urgente y que era un problema ya para la Unión Europea y un proyecto en el que quería liderar a nivel internacional, que era el medio ambiente, y en la digitalización, que tú sabes mejor que nadie, que es uno de los grandes desafíos de las próximas décadas. Y luego, además, lo que son propiamente subvenciones, se van a condicionar de una medida muy razonable al seguimiento de las recomendaciones incluidas dentro del semestre europeo. El semestre europeo, al final, son las recomendaciones que viene haciendo la Comisión sobre las necesidades de reformas estructurales. Eso es positivo, se mire como se mire. Decir que no tenemos que hacer reformas estructurales es realmente pegarnos un tiro en el pie. No vienen a decirte en qué tienes que recortar, admiten que tú tienes que gastar lo que sea necesario, pero que tú a largo plazo tienes que tener una senda de sostenibilidad, como muy bien dijo el gobernador del Banco de España hace unos días. No se trata de recortar ahora, ni muchísimo menos. Ahora gastamos lo necesario. A largo plazo decimos que vamos a ser sostenibles y anclamos unas expectativas positivas en los ciudadanos. Hay que hacer reformas estructurales, sabemos además cuáles son, llevamos haciendo informes de expertos que guardamos en un cajón desde hace bastantes años y creo que es la hora de recuperar con total autonomía, pero con la colaboración de Europa, algunas reformas que son necesarias
para que nuestra propia economía y nuestra propia sociedad sean sostenibles a largo plazo. Yo creo que es positiva esa visión de la condicionalidad como una ayuda a tener una economía más sólida. Pues hemos pasado de esa política fiscal con una posibilidad de arrancar en una senda de política fiscal europea como tal, a las reformas estructurales y a una cierta agenda. La política monetaria efectivamente se va a abordar en una próxima sesión, pero queda una pata muy importante en la que, bueno, yo creo que hay que ir al pragmatismo y me iría al debate geopolítico para encajar ahí esa propuesta de política industrial europea que tiene muchas aristas, ¿no? De mi época en el ministerio, efectivamente dices, oye, hay que impulsar todo lo que hemos dicho antes para generar un entorno que favorezca la actividad económica, el emprendimiento, etcétera. Pero es verdad que vivimos en un mundo muy distinto del que teníamos hace tan solo, bueno, hasta en la crisis financiera yo creo que ya puso de manifiesto que había cambiado algo 10 años antes, ¿no? Yo creo que a finales del siglo XX empezaron a cambiar las cosas y Estados Unidos, además, en los últimos años, ¿no? Por decisión de los propios ciudadanos que han elegido al señor Trump, ha decidido salir o desprenderse de ese liderazgo y estamos en un momento, en un mundo sin líder conocido, amigo. No sabemos quién es amigo, quién es enemigo. Todo es como muy peligroso, muy frágil. Y efectivamente China, y eso Alicia García Herrero ya comentó en su momento, bueno, a lo mejor no quería ser el hegemón y a lo mejor tiene que ser líder para proponer, para su propia supervivencia en un momento de caos mundial, ¿no? Pero a mí lo que me parece que es imprescindible es que Europa tenga algo que decir, ¿no? Porque si esperamos a que Estados Unidos cambie de presidente para que nos siga haciendo los deberes en determinadas cosas, pues creo que nos pegamos un tiro en el pie, ¿no? Como decías tú. ¿Cómo ves ese papel de Europa y particularmente, o sea, está el tema geopolítico, que lo ha mencionado Agustín Valle, y yo creo que muy certeramente por parte del vicepresidente de la Comisión Borrell, que saldremos juntos o no tendremos un futuro. Pero económicamente, ¿cómo podemos dibujar esa posición de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Con las variables que tenemos, con las indecisiones, pero ¿cuál sería el papel de Europa en ese mundo complejo y peligroso? Está claro, y el problema es que en estas propuestas se ven muchas palabras, pero al final las palabras significan lo que uno quiere que signifiquen, ¿no? Y muchas veces son peligrosas. Igual que reformas estructurales para los frugales pueden querer decir ajustes en el gasto, que ahora son muy peligrosos. Autonomía estratégica puede querer decir algo sanísimo desde el punto de vista de la geopolítica o puede querer decir una vuelta al proteccionismo. Que se quiera una autonomía estratégica es algo muy sano, pero también es muy fácil que eso se transforme en cosas peligrosas, en un mayor nacionalismo, en un intento por producir un poco de todo y por generar un enfrentamiento más abierto frente a otros bloques en un mundo multipolar, ¿no? Claramente, como muy bien dices, Estados Unidos voluntariamente se ha retirado del liderazgo mundial y China le ha pillado toda esta crisis demasiado pronto para reemplazar a Estados Unidos. No estamos en una situación similar al final de la Segunda Guerra Mundial, sino que para China es demasiado pronto. Lo que pasa es que cuando hay un vacío, ese vacío se tiende a llenar en términos de poder, pero para llenarlo necesitas una voz común y necesitas tener una estrategia común. Y Europa, que es clarísimamente la Unión Europea líder mundial en determinadas cuestiones, en comercio es un líder mundial, en inversiones es un líder mundial, y en cambio climático y en lucha frente al cambio climático quiere claramente con el Green Deal liderar con el ejemplo. Sin embargo, a nivel geopolítico, a nivel de defensa, a nivel de voz respecto a problemas políticos importantes mundiales, no actuó con una voz, sino con varias voces, con múltiples voces, ¿no? Y además, desde la desaparición de la escena política del Reino Unido, con un menor anclaje con el ámbito atlántico. ¿Cómo se puede traducir esto en el futuro? Yo veo que, pese a lo que está claro, primero, insistir en la impredecibilidad de
del futuro. Enseguida mucha gente empezó a decir que China iba a sustituir, bueno, lo que ha pasado hoy con Hong Kong, otra serie de cuestiones hace ver que China realmente da la campaña publicitaria por perdida o que realmente no espera salir de esta crisis con un gran incremento de su popularidad. Vienen tiempos difíciles, un mundo multipolar, donde los intereses de cada uno de los polos va a quedar mucho más definido que antes. Tú lo has dicho muchas veces, totalmente de acuerdo. Esta crisis acentúa tendencias que ya existían, no crea. Ya veníamos de un proteccionismo estadounidense que no solo correspondía al Partido Republicano, ya veníamos de un proteccionismo, ya veníamos de un crecimiento de los populismos en Europa y se trata fundamentalmente de que Europa, en esta nueva visión de perder la ingenuidad respecto a cómo China se comporta en el mundo multilateral o perder la ingenuidad respecto a la necesidad de ser más autosuficiente en algunos componentes estratégicos, no se traduzca finalmente en un mayor proteccionismo o en un mayor nacionalismo. Es muy fácil caer y es muy fácil confundir los intereses europeos con los intereses de las distintas naciones dentro de Europa. Muy bien, no, la verdad es que está siendo muy interesante. Estuvimos llegando a las 7 y con eso cumpliríamos la primera parte, aunque se me quedan muchos temas por debatir, pero de síntesis... Que son tantos temas que quedan en el tintero que es casi mejor que... Son muchos, pero yo creo que hay una nota positiva dentro de lo difícil que es la situación. O sea, yo creo que hay que partir del reconocimiento de que estamos en un momento muy difícil. Hay personas que han sufrido pérdidas personales muy dolorosas y además en una manera difícilmente soportable. Y estamos viendo los efectos económicos de ese confinamiento que nos hemos autoinfligido para intentar contener esta pandemia, que se traduce en una crisis económica de la que ya empezamos a ver la cara fea, ¿no? Esa subida del desempleo, esa cantidad de ERTES que según en qué ámbitos pues vemos que se pueden convertir en un paro definitivo y situaciones pues eso, complejas, ¿no? Que las empresas están intentando gestionar en ese corto plazo, pero que si se prolonga, pues efectivamente puede plantear problemas mayores. Frente a esto, yo creo que hay una nota importante que es que aunque tengamos el recuerdo próximo de la crisis financiera, es una crisis muy distinta. A mí me ha gustado mucho la explicación que has hecho. Era una crisis financiera que cuestionaba el valor de los activos que son los que utilizamos para nuestra actividad y, por lo tanto, teníamos un riesgo tremendo de un colapso real. Y de ahí que se atajara el tema financiero. La ventaja ahora es que el sistema financiero está intacto, entonces estará preparado para financiar la actividad cuando la activemos, ¿no? Y que Europa, a diferencia de otras crisis, yo creo sinceramente que ha respondido más rápido y más rotundamente que nunca. Yo creo que esa es una grata noticia. Se ha empezado por esa parte financiera, los préstamos, respaldar o compras de deuda, etcétera, pero con mucha rapidez, en 2 meses, una respuesta europea en 2 meses es algo inédito. Al nivel de lo que se ha planteado ayer, gracias a un trabajo que yo creo que hay que reconocer de una comisión joven, que no siempre ha contado con todo el apoyo político y con un Brexit en medio, y que ha sido respaldado por el eje franco-alemán, que en parte es el que ha dado el empujón para poner esto a rodar. Es verdad que hay que hacer negociaciones, como siempre, pero yo creo que Europa como institución ha respondido. Siempre pedimos mucho más, pero Europa ha demostrado que está ahí con los que más peor lo están pasando. La lista me parece que es expresiva de esa respuesta. Italia, España, Francia, y que lo está haciendo en una perspectiva de futuro, ¿no? Yo creo que esa reconstrucción no es dar dinero por dar dinero. Es verdad que los ciudadanos tenemos que tener una respuesta para tener una certidumbre, pero Europa está dando esa certidumbre a través de un inicio de política fiscal que hay que alimentar y cuidar,
un inicio de nuevo paquete, si queremos, de reformas estructurales, pero sobre todo de prioridades, esa prioridad digital y verde, que es a la que se va a condicionar la obtención de fondos a través de planes específicos que tienen que plantear los países, ¿no? Y yo ahí, yo creo que lo dejaría ahí haciendo una petición, ¿no? Que tú y yo hemos trabajado en alguna cosa en este sentido, alguna iniciativa, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Y es lo que has mencionado, ¿no? Yo llamaría a la movilización de todas aquellas personas y empresas que tienen proyectos, que tienen ideas y que tienen una oportunidad, ¿no? de construir más Europa aportando proyectos de futuro en el ámbito de la transición energética y digital, ¿no? Que es la manera en que España va a poder jugar un papel en esa Europa que tenemos que construir para que tenga más voz, ¿no? Preguntaban por la política de defensa, tú lo has mencionado. Tener voz común, decía Enrique, es tener voz en el comercio, que lo hemos tenido siempre, en la inversión internacional, en el cambio climático, pero también en digitalización y tecnología y en seguridad y defensa. Yo creo que la seguridad y la defensa, en la que sigo teniendo parte de mi corazoncito, es un elemento económico también muy relevante porque es una industria con una atracción de las más altas de los sectores económicos, es decir, que animan a muchos otros sectores a su alrededor y yo creo que hay proyecto y hay esperanza, ¿no? Yo me quedaría con ese punto positivo para que todas las personas que sufren y tienen una angustia terrible, que es totalmente comprensible, piensen que hay un plan en marcha al que podemos contribuir. Sin duda. Muchas gracias, Enrique. Yo dejo a Agustín para que nos